En una tarde sofocante del julio alrededor de las 4 p.m., Luis Mendoza, joven cantante de la agrupación Los Ronaldos, y su representante acababan de salir de un funeral. La atmósfera era sombría pero tranquila. Ambos estaban planificando el show del día siguiente, un evento en el que Mendoza había prometido a sus fans a través de Facebook tocar en el bar Katrina. Incluso había anunciado un sorteo para los asistentes. Todo parecía normal, al menos hasta ese momento. El día que debía hacer un paso más hacia el éxito se teñiría de rojo de manera brutal. Sin previo aviso, la tranquilidad se quebró. Mientras Luis y su representante se encontraban dentro de su camioneta blanca, el caos estalló. Un comando armado a bordo de 2 vehículos lo interceptó en plena calle de Ciudad Obregón. La ráfaga de disparos fue devastadora, implacable. Luis Mendoza, con apenas 23 años de edad, fue ejecutado junto con su representante, en una emboscada que no le dio ni un segundo para reaccionar. Los hechos habrían quedado grabados en video que a continuación te mostraremos una pequeña parte de lo que marcó el fin de los Ronaldos y su vocalista. Se dieron los balazos machinos. Pobre vato, güey. Era de vía, ¿no? Asesinato del cantante Luis Mendoza y su representante, donde viajaba el vocalista del grupo conocido como Los Ronaldos, fue atacada con más de 100 tiros de arma de fuego de distintos calibres. ¿Qué llevó a este destino mortal? ¿Qué lo arrastró hasta esa emboscada? En este video desentrañaremos las teorías más inquietantes, los detalles ocultos y el intento de Luis Mendoza de alcanzar la fama, que irónicamente selló su destino. Antes de entrar de lleno en este misterio, no olvides suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas más videos donde exploraremos casos impactantes como este. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Están planeando, pero no me asustan. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se animan. Una 40 y 30 tiros, 5 cargadores están conmigo. Una de las últimas veces que se vio a Luis con vida fue cuando interpretaba una de sus canciones más provocadoras. La letra parecía ser una advertencia, una confesión disfrazada de música. Me gusta vivir entre los lujos que valga la pena andarse arriesgando. Esto es lo que él siempre decía. Era claro que Mendoza no temía el peligro. Su vida estaba envuelta en el mismo aura de riesgo que impregnaba las letras de sus corridos. Luis Mendoza, vocalista de Los Ronaldos, una banda que comenzaba a hacerse un nombre en la región, estaba destinado a la grandeza, o al menos eso parecía. Su carrera, que inició en 2019, mezclaba canciones románticas con narcocorridos, un género cargado de peligros y sombras. El éxito llegaba rápido, pero también lo hacían las amenazas. Luis Ronnie Mendoza era un conocido intérprete de la zona, vocalista de la agrupación Los Ronaldos, y en las últimas semanas ya había sacado otro narcocorrido nuevo. Su corta carrera iniciaba en el 2019, incursionaba más al género romántico y también llegaron a interpretar varios narcocorridos. Era un grupo que ya estaba alcanzando su cierta fama en el norte del país de México. Sin embargo, la actitud del joven Luis Mendoza reflejaba en su forma de ser la narcocultura y las típicas tradiciones que habían en su ciudad. Lamentablemente también tuvo algunos rasgos en su personalidad un tanto fuera del control, pues muchos dicen que a los 20 pocos años comenzó a obtener los primeros privilegios de su profesión, o sea, ganar dinero, fama, mujeres, notoriedad y la tan anhelada fama. Sin embargo, el país estaba pasando por una época que ya era bastante común que gente que se dedique a los corridos terminen de la peor manera posible.
Los ataques de los cárteles ya se habían intensificado. Obviamente el pueblo mexicano ya estaba cansado de esto, pues era muy peligroso vivir en esa parte del país. Y sobre todo, por las familias y los niños que cruzaban la calle, no se sabían cuándo llegaría su fin, pues inesperadamente los cárteles atacarían a cualquier individuo. Tan común eran los crímenes que los civiles cerca grabaron todos los hechos de ese mismo día, el día que murió Luis Mendoza. Veamos un poco de su historia, quién fue Luis Mendoza y cómo terminó envuelto en esta situación. Acompáñenme y veamos un poco de su historia personal. Luis era un joven enfocado y ambicionado por la música. Corría el año 2019 y él tenía tan solo 23 años de edad. Su proyecto de ser conocido, igual que sus grandes ídolos como Valentín Elizalde o Chalino Sánchez, estaba ya asomándose a él. Su música y su banda iban tomando notoriedad gracias a canciones que difundió a través de sus redes sociales, como el corrido de la Jefa, el del Mercedes o del Maserati. En ellas relataba algunos crímenes y en otros romance. Y es aquí donde comienza la primera teoría de por qué acabaron con la vida de Luis Mendoza. Presten atención, por favor. Y es que en uno de sus temas más conocidos, Mendoza era popular en México y varias de sus canciones fueron catalogadas como narco, entre ellas el corrido de la Jefa. Esta era una de esas composiciones que fue dedicada por el vocalista a una mujer guatemalteca. La canción dedicada es el corrido de la Jefa y un fragmento fue publicado en las redes sociales el 4 de septiembre de 2018. La agrupación en publicaciones posteriores no habla de esta canción y tampoco Mendoza. Acostumbró a brindar entrevistas y detallar las letras de las canciones, pues hoy en día no se sabe a quién se ha dedicado esta canción, pero es posiblemente que sea a una jefa de algún cártel en Guatemala. Hablando de letras de canciones, me gustaría vivir entre lujos que valga la pena andarse arriesgando, dice un fragmento de la canción del Mercedes o del Maserati. Bien podría esta frase estar dedicada a otra persona, pero por cierto, es una expresión que retrata bastante a Luis Mendoza, ya que fue una costumbre en sus videos el presumir y ostentar lujos y excentricidades. Esto en algunas ocasiones puede generar celos o envidias entre otras personas, pero obviamente a Luis no le importaba ya que tenían claro qué era lo que quería. Aún así, esto traería riesgos futuros. Mendoza a sus 23 años ya había saboreado la fama. Era todo lo que él había soñado, pero esos sueños estaban impregnados de la narcocultura que dominaba la región. Y en un país donde los narcocorridos resonaban como himnos de batalla, el peligro estaba siempre a la vuelta de la esquina. Los cárteles no perdonaban y cualquier paso en falso podría desencadenar una tormenta. La vida de Luis Mendoza era como una vela ardiendo en ambos extremos de un huracán. Él sabía los riesgos, pero eso no lo detuvo. Desde sus comienzos en la música, la tierra en la cual nació Luis Mendoza, Obregón, Sonora, se había visto manchada de múltiples ataques que ya nadie se sentía a salvo, y mucho menos si su profesión estaba ligada a la música. Naturalmente Luis y su banda, a medida que su popularidad crecía, también aumentaban las amenazas y los riesgos que enfrentaban el género de los narcocorridos. El camino de Luis y su banda tenían un dilema y tenía que tomar una decisión cuanto antes, ya que esta cambiaría el resto de su vida, ya que tenían la oportunidad de alcanzar el éxito y la fama. Por otro lado, estaban constantemente expuestos a la posibilidad de represalias por parte de aquellos que se sentían aludidos por las letras de sus canciones. El equilibrio entre el arte y la cultura y la seguridad personal era un desafío constante que debían enfrentar. Sin embargo, a pesar de las tensiones y los riesgos, Luis seguía haciendo con sus claras intenciones que quería cantar y expresarse en sus canciones. Para él y para muchos artistas, la música era una forma de canalizar sus emociones. Sin embargo, también era consciente de las responsabilidades y de los dilemas éticos que surgían al abordar temas tan controvertidos.
en sus composiciones y, como ya vimos, esto le pasó factura más adelante. El día jueves 4 de julio de 2019 pasó algo que marcó aún más la situación de Luis Mendoza. Ese día José Luis Encinas García, alias el Pepe Gangas, fue acribillado en la puerta de un comercio en la colonia Faustino Félix. Un documentalista para la web cubrió en vivo el fatal suceso mientras el cuerpo aún yacía en la puerta de la tienda. La forma en la que se cubrió la noticia fue muy sensacionalista, pero desde ya se describió perfectamente lo que se vivía viniendo en el municipio de Obregón. En la cobertura del crimen, el documentalista esbozó frases tales como el segundo ejecutado del mes, haciendo hincapié en la triste costumbre de que aparezcan personas brutalmente ultimadas. Como si se tratara de una lista en la que Luis Mendoza se vio reflejado en ella. En ese lugar, ese mismo día, Luis Mendoza y su banda Los Ronaldos promocionaron su show a través de una red social que se llevaría a cabo el sábado 6 de julio. El lugar para el evento musical sería en el bar La Catrina en Ciudad Obregón. En la presentación de esa noche, seguramente iban a promocionar su último narcocorrido, que se llamaba Los Chiquinarcos. En esta oportunidad subieron un video donde se lo veía a Luis cantando a capela, y en esas imágenes se puede percibir que ellos se sentían amenazados, pero no asustados. Este video se trataba del que vimos al principio. El 6 de julio había llegado y era el día de la presentación en el bar Catrina, pero antes de ir al show, Luis se hizo presente al velatorio de su amigo, el Pepe Gangas, quien había hablado anteriormente aproximadamente a las 3 de la tarde del sábado. Cuando terminó el funeral a las 3 de la tarde, Luis y su representante se subieron a la camioneta blanca. Desde a partir de ese momento todo fue bastante raro. Para Luis, que él iba de copiloto, y desde que salieron de la funeraria notaron movimientos raros. Ante esto se advirtieron que 2 camionetas lo estaban persiguiendo. Decidieron dar aviso a las autoridades por temor a que les pasara algo, pero fue en vano, ya que no les dio tiempo a ser socorridos. Cerca de las 4 de la tarde, el vocalista del grupo Los Ronaldos y su acompañante circulaban sobre el Boulevard Morelos, esquina Coahuila, a bordo de una camioneta pick-up color blanco, cuando un grupo de hombres armados lo interceptaron y comenzaron a atacarlo, quitándole la vida de manera instantánea. En redes sociales circula un video que muestra momentos de la balacera. Policías municipales y estatales arribaron después al lugar del ataque, en el que encontraron ambos cuerpos al interior del vehículo, además de unos 300 casquillos de alto calibre. Luego del ataque, los agresores huyeron. Los agresores lograron darse a la fuga tras concretarse la agresión al cantante y su representante, quienes fallecieron al instante, mientras que los servicios policíacos y de emergencia se trasladaban al lugar de los hechos. Cabe recalcar que la escena ya había sido contaminada antes por los civiles que grabaron el lugar y hasta mostraron el interior de la camioneta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es normal o está bien hacer eso? Sigamos. Había más de 100 casquillos percutidos en el suelo y la pregunta del millón: ¿quién fue? De manera extraoficial se conoció también que desde que circulaban sobre la calle Nainari, tras salir de la velación del Pepe Gangas, a quien se le había dado de baja el pasado jueves, y notar que eran perseguidos, solicitaron apoyo a las autoridades, pero no alcanzaron a llegar. Las autoridades no han informado sobre detenidos por este hecho. Al final del todo, un día después de la partida de Luis Mendoza, se dio a conocer el fatal e irreparable número que llevaba el Estado y que era nada más y nada menos que 7 ejecuciones. Y en julio, el total llegó a la cifra de 68 decesos. El legado de Luis Mendoza trascendió más allá de su corta vida. Su música y su historia sirvieron como un reflejo de las complejidades y contradicciones de una región marcada por la violencia.